Las Américas Latinas. De la selva a la pampa. Una charla sin pretensiones entre Sofía Cordero desde Quito Y Santiago Farrell desde Buenos Aires. Las Américas Latinas. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Américas Latinas. Ha pasado un pequeño tiempo desde la última vez y la verdad es que las nubes se ciernen sobre el cielo, no solo de la región, sino del mundo. Lo que muchos temíamos a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump se hizo cargo de la mayor potencia del mundo y probablemente de la historia, se ha producido, se ha cumplido, ha ido haciendo todo lo que decía o tratando de poner en marcha todo lo que decía que iba a hacer, y ha tenido efectos y va a tener efectos demoledores sobre todo el mundo, ya que estamos hablando de una potencia global. Como ustedes saben, soy Santiago Farrell desde Buenos Aires y me acompaña Sofía Cordero desde Quito para ver si desde ambos costados de esta América Latina podemos por lo menos compartir las penas de estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Bienvenida, Sofía. Hola, Santiago. Bueno, bienvenido también después de algún tiempo. Creo que es el mejor tema para retornar, porque es lo suficientemente polémico, preocupante. ¿Sí? Entonces quizá lo hace más atractivo, aunque es una pena tener que hablar de esto, ¿no? Tener que hablar de todos los miedos que nos suscita las pocas semanas que va Donald Trump en el poder, ¿no? Cómo en pocos días, cada día hay una noticia que preocupa, que alarma y que concierne al mundo. Aunque América Latina está un poco expectante, ¿no? No somos las principales víctimas, aunque Argentina sí protagoniza un poco más con esa actitud de Milei de ser el seguidor o el más fiel admirador de Trump. Pero bueno, ya nos contarás un poco más de eso. Pero el resto de América Latina ve expectante, ¿no? Una cuestión que creo yo nos concierne muchísimo, que es el tema de la migración. Eso te iba a Estamos callados, ¿no? Estamos como absortos, estamos perplejos, no sé cuál es la palabra. En cada caso es diferente, ¿no? Unos quieren hacer buena letra con Trump, otros que deberían ser más contestatarios quizá o más cuestionadores tampoco lo son mucho, pero lo que se nos viene con el tema migratorio es una bomba de tiempo, ¿no? Vos pensás, migrantes esposados, se los saca como criminales, ¿no? Migrantes que en muchos casos sí estaban en forma irregular, pero trabajaban, aportaban a la economía norteamericana. Está demostrado el peso que tienen, que es mayor el beneficio inclusive a las economías de Estados Unidos que las mismas remesas, que representan un peso importantísimo en las economías de países como México, Centroamérica y creo que en el Ecuador también, aunque más en el caso de España. Nos hemos acostumbrado a eso, a gente temerosa que no sale a espacios públicos. En el diario hemos hecho una nota y contaban que mucha gente va a trabajar un día sí, un día no, otros no se animan a salir por miedo a esas redadas que llegan hasta la escuela. Hacen redadas en las escuelas para preguntarle a los hijos por sus padres, por su nivel de estatus migratorio, ¿no? Nos estamos acostumbrando a cosas verdaderamente feas y a escuchar. Y vos hablabas de Milei y yo veía cómo en la Argentina se está replicando un clima. Hace poco trascendió que un periodista, un escritor, un intelectual argentino muy interesante, que seguramente lo conocés, se llama Martín Caparrós, él reveló hace poco que tiene ELA, esa enfermedad tremenda que avanza y que Claro. todavía no tiene aún cura y que finalmente termina matándote inexorablemente. Hace poco, uno de estos blogueros, uno de estos trolls que Milei tiene estructurados como un verdadero ejército digital,
se burló de Caparrós diciendo se está muriendo finalmente, además atribuyéndole ser kirchnerista cuando no era kirchnerista y fue un gran crítico del kirchnerismo. Entonces hubo reacciones, hubo gente que puso, ¿cómo podés escribir esto? ¿No? Y yo veía las reacciones en las redes de gente poniendo mileístas, ¿no? Esto es lo que yo voté. Y gente que lo ponía con nombre y apellido, no troll falso, sino verdaderos votantes de Milei, jóvenes diciendo, esto es lo que yo voté. Es decir, este odio, este desprecio, esta manera en la que se dirige a los rivales, a los opositores, el mismo que uno ve en Trump, ¿no? Claro, es una instalación de lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos a lo woke, que tanto hemos criticado por haberse olvidado de otras agendas vitales, ¿no? Como la desigualdad, cuestiones básicas, ¿no? Exacto. Que es, yo diría, lo woke es el extremo de lo políticamente correcto. Es decir, el lenguaje, tú no puedes, hay contextos en los que si cometes un error del lenguaje no inclusivo, o si simplemente no estás acostumbrado a usar el lenguaje inclusivo, Claro. no eres un fascista, ¿no? Por No, ejemplo, claro. yo, en Ecuador el lenguaje inclusivo no está tan permeado en las universidades como puede ser en universidades de Argentina. Yo he sentido que hay mucho más, una penetración más profunda o en círculos, ¿no? Sí. Entonces, claro, una persona que no es excluyente, que no es autoritaria, puede no usar el lenguaje inclusivo todo el tiempo, ya es tachada, ¿no? Yo digo, es la exageración de lo políticamente correcto, satanizando cuestiones que pueden ser más fluidas, que no necesariamente son malintencionadas, pero nos estamos yendo al otro lado, parece que es una venganza, parece que eso hizo una explosión, eso cayó tan mal, no sé, eso, y sirve además de fundamento, de justificación para irse en contra de todo. Entonces, ahora parece que defender derechos es ser woke, defender cualquier derecho, derecho a la libre expresión, derecho a la vida, derecho a la dignidad, a la igualdad, al trabajo incluso, es una agenda de moda, es una agenda woke, y eso me parece una locura y es muy peligroso. Es muy peligroso. Y además este tema de los fanatismos. Y en el caso tanto de Trump y en menor medida, no, en igual medida de Milei, de fanatismos que se hacen en nombre de la libertad, en nombre de ser un libertario, que originariamente es un movimiento mucho más cercano al anarquismo que a cualquier otra cosa, y en nombre de la libertad te tiran abajo del camión si podés sacar un pie de lo que debe ser lo correcto. Mira, hoy escuchaba a un periodista norteamericano muy conocido, muy bueno, Jack Taper. Es un hombre que ha cubierto la Casa Blanca muchos años. Y él decía, cuando lo oyen a Trump, hay muchos que vienen y te dicen, sí, pero yo he escuchado esto de analistas serios también. No hagas caso a lo que dice. Él lo dice para tirarle unos huesos a su base. Y Taper decía, no. Cuando él dice lo de los aranceles, lo cree. Cuando él dice lo de que va a vaciar Gaza y va a ser la Riviera Francesa, lo cree. Cuando él dice que quiere echar a millones de inmigrantes, lo cree. Y uno empieza a creer ahora y a ver que Milei también, cuando dice todas estas cosas, las cree. Uno pensaba que no, son cosas que se dicen para calmar a las fieras, para ganar votos. No, esta gente cree de verdad estas cosas. Sí, ese es un punto importantísimo, ¿no? ¿En qué cree esta gente? Yo creo que no nos estamos parando, o sea, no nos estamos deteniendo en quiénes son estas personas, y es fundamental. O sea, creo que es momento de mirar quiénes fueron, por ejemplo, así como se ha criticado al Partido Demócrata, ¿no? ¿Quiénes fueron los de antes, los fundadores, los que le dieron el peso que tiene, ¿no es cierto? Ese valor crítico, progresista, académico, etcétera. Sí. ¿Quiénes? Pero que también perdieron esa capacidad de alguna manera satisfacer las necesidades y
establecer Las demandas, mecanismos, claro. sí, satisfacer demandas, exacto, y no irse a extremos o no descuidar, por ejemplo, temas de seguridad que son importantísimos em, y que son tan delicados que pueden caer en el fascismo. Es decir, si tú descuidas la seguridad de un país, la interna, ¿no es cierto? El bienestar de la gente, estás dando chance para que esto que ahora se conoce como fascismos, ultraderechismos, vengan y digan, los demócratas, en el caso de Estados Unidos, no responden, nosotros vamos a responder, ¿no? Con la mano más dura que podemos. Es lo que está Y yo pasando creo que es aquí momento también. de ver quiénes fueron los conservadores o los republicanos gringos, ¿no? Y quiénes son ahora. O sea, es decir, sí importan las personas que están gobernando en este momento esa potencia, como dices tú, ¿no? Sí importa que Elon Musk sea un señor que no tiene, es decir, que no tiene una concepción de lo que es un Estado, de lo que es los derechos, de la historia de su propio país, ¿no? De quiénes fueron, como digo yo, los padres fundadores de la patria, sin endiosarlos, sin decir todo pasado fue mejor, pero ¿cuáles son los valores que sostienen esa democracia, esa república? Un señor que solo ve números, solo ve tecnología y eficiencia, y que tiene mucho eco en los jóvenes. Los jóvenes dicen, pero sus empresas son las mejores, ¿no? ¿Y por qué no aplicar esos mecanismos en el Estado? ¿No? Claro. Y uno dice, ¿cómo le explicas a un joven entre los 20 y los 30 años sin darle una clase, ¿no? ¿Cómo le explicas que no puedes manejar el Estado de la misma manera? Porque hay unos derechos, porque no es una empresa, Claro. porque se ocupa sobre todo del bienestar de millones de personas en salud, en educación, en trabajo, en medio ambiente. Entonces, ¿cómo le explicas? Y eso yo creo que es lo más preocupante, ¿no? Por eso, ¿Cómo vamos a hacer para que la pedagogía política no ahonde en este populismo autoritario y más bien vaya en otra dirección? Yo creo que es muy difícil, es una cuestión de generaciones. y los libertarios lo saben, porque por eso es que en vez de hablar con un lenguaje económico exclusivamente, se dedican a lo que ellos llaman la batalla cultural. Y la batalla cultural significa no solo ir contra todo lo que es woke, sino ir contra el Estado, ir contra todo lo que sea colectivo, ir contra todo lo que sea solidario, lo que sea común, porque todo lo que sea así pareciera ser la protección de vagos, la ayuda. Y me quedé pensando en lo que vos decías de la inseguridad, porque es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Los largos años en los que una mirada que decía no se puede organizar un poder represivo para evitar los problemas de inseguridad, derivaron en explosiones de inseguridad y en barrios tremendamente inseguros donde los que más lo sufren son los más pobres, además, paradójicamente, y entonces ahora reeditamos debates tremendos, ¿no? La imputabilidad de chicos de 13, de 12 años ante crímenes horrendos que algunos de ellos cometen, el pedido de mano, estamos a las puertas ya de que se empiece a pedir la pena de muerte en cualquier momento, porque además un día sí, el otro también, en una urbe de 12 millones de personas entre la capital y el área metropolitana siempre va a haber un crimen. Entonces ese crimen va a alimentar, y el debate se vuelve emocional porque van a entrevistar al papá de la víctima. ¿Y qué va a decir el papá de la víctima? Entonces estamos viviendo, insisto, tiempos bastante oscuros que digamos, para volverlo a la política, que yo lo lamento en esto, se han ido, han desaparecido, si es que alguna vez ha habido. En la Argentina hace mucho que no hay los centros, no hay centro. Exactamente. No hay No, centro derecha ni centro izquierda, no hay centros. exactamente, eso es lo más angustiante, ¿no? Porque veamos Estados Unidos, América Latina y Europa. Estados Unidos se debatió en la campaña entre unos demócratas que claro, no dieron, bajo algunos parámetros, cualquier cosa es preferible que Donald Trump, pero no podemos adoptar ese discurso porque, porque lo que llevó a que gane Donald Trump es que no cualquier cosa es mejor, es decir, la gente ya quería otra cosa, Claro, ¿no? claro. Entonces, ya quería una cosa que no existió, no hubo una respuesta
que sin disculpar, es decir, no es justificable, ¿no?, votar por un Donald Trump, pero cuando analizas electoralmente el comportamiento electoral, hay unos porqués, no puedes satanizar al elector. Y el elector votó por Donald Trump porque no había una opción que considere mejor o que le haya sacado de su angustia, de su pobreza, de su falta de educación, de salud, una población norteamericana empobrecida y pauperizada, ¿no? Sí, Totalmente ignorante, totalmente carente de sentido, como tú dices, de colectividad, siempre tirando para la sobrevivencia, el consumo, una cultura muy pobre, ¿no? Unos valores que si no es la religión, la comunidad de tu estado, de tu colonia, de tu pueblo, no tienes nada más, ¿no es claro. cierto? Las universidades perdieron esa capacidad de crear cultura, etcétera. Entonces, los extremismos religiosos, políticos, etcétera, el racismo. Pero entonces el extremo de, como tú dices, no hay un centro, ahora ganó el extremo del populismo de la derecha, ¿no? Y en América Latina ahora nos debatimos entre, bueno, Milei sería el ejemplo del extremo, también una derecha que vino a romperlo todo, ¿no? Y una Exacto. izquierda que se ferió la oportunidad de salvar a la Argentina y que la hundió, ¿no? Pero entonces, ¿con quién nos hundimos más? ¿Con el populismo de izquierda y el autoritarismo de izquierda o con el de derecha, ¿no? Todavía hay voces que dicen, no, pero Milei todavía puede salvar de lo económico. Yo no sé, o sea, yo no sé si se puede salvar a un país con esos criterios, Exacto. adoptando las políticas más retardatarias del imperio, que son, por ejemplo, salirse de la OMS, salirse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, abandonando todos esos criterios que daban la base a una sociedad occidental más o menos organizada. Y entonces en América Latina otra vez, por ejemplo en Ecuador, ¿no? Eso, hablemos de Ecuador. Estamos hartos de la derecha que no ha podido resolver la inseguridad ni la pobreza. Entonces, ¿vamos a volver al autoritarismo de izquierda que ya lo vivimos? ¿O vamos a seguir con ese gran signo de interrogación de si cada gobierno de derecha podrá hacer algo, será autoritario? Y claro, hasta ahora nunca tanto como lo fue el de la izquierda, ¿no? Pero estamos a las puertas del 13 de abril. ¿Quién sabe si retornar al autoritarismo de izquierda? Ojalá que no. Pero entonces, y si así pasa, quizá este podcast será el único en el que yo pueda expresarme de alguna manera si no lo repartimos en mi país. Entonces, y son cuestiones tan serias. Y Europa ahora tiene que independizarse o autonomizarse de Estados Unidos porque Estados Unidos ya no es parte del mundo libre o del mundo occidental en ese diseño No, que daba ciertas garantías con todos los errores, con todas las aberraciones que se pueden identificar a lo largo de estos 80 años, pero con alguna garantía de una mentalidad de alguna manera que considera derechos, libertades, ¿no? exacto. Y una Europa que además se debate en lo externo de la amenaza que es ahora Estados Unidos junto a Putin, y quién sabe si mañana junto a Corea del Norte, ¿no? Porque podrían ser una triada perfecta Perfecto. que lo acabe con todo. Pero además se enfrentan los fascismos y a las ultras derechas al interior de sus propios países, la AfD alemana, y en cada país hay su ejemplo, ¿no? Que también pueden irse tomando los espacios. No sé qué Sí, piensas. es verdad, son tiempos de bisagra. Yo siempre me resisto a decir, qué tiempos que se viven, porque bueno, uno ha visto la historia, ha visto tiempos negros en la historia contemporánea, pero la verdad es que se vive como un desasosiego, ¿no? Un momento generalizado de poca esperanza. Uno ve que quienes tienen esperanza son gente que tiene esperanza en cosas terribles, como lo que estoy viendo en mi país, o en los trumpistas, o en cosas así, que la verdad que hay que, como se dice acá en la Argentina, hay que remar en dulce de leche, ¿no? Haciendo fuerza para tratar de salir adelante. Yo te propongo, Sofía, que para el próximo episodio busquemos hablar cómo se puede hacer para hacer renacer un centro en América Latina, sea de derecha o de izquierda, porque cuando alguien dice, ya no importa tanto de derecha y izquierda, a lo mejor tiene razón. Para nuestros países debieran ser matices y lo fuerte sería un centro con respeto de derechos, de Estado de Derecho, de libertades. Y otra vez caemos en ese, para mí ya
durísimo ejemplo del Uruguay, ¿no? Que acaba de cambiar de presidente, Exacto. con una ceremonia con los 4 expresidentes ahí sentados, charlando, saludando al nuevo presidente. Es decir, único ejemplo en el cual hay un centro que alterna derecha e izquierda en nuestra región. Exacto. Estaba pensando, si Uruguay es como la estrella en ese sentido, pero también Chile de alguna manera, ¿no? Boric tiene sus jalones o sectores que coquetean, son más extremos de la izquierda, pero él ha demostrado ubicarse en ese esquema de la democracia chilena que no permite irse a los extremos. Es Que verdad. puede tener también, son esos candados de la constitución heredada del pinochetismo que Sí. también tienen sesgos de alguna manera autoritarios en el sentido de que lo económico es muy, muy inamovible, ¿no? Sí, Esos sí. candados que heredaron, pero de alguna manera la política chilena se mantiene en el centro y Y lo eso que que yo tiene, estoy totalmente de acuerdo, en los centros, ¿no? y Es eso que importantísimo. tiene ese Milei chileno, ¿no? Ese señor Claro, que Cast, tiene muchas ganas exacto. de llegar, ¿no? Sí, es Así posible que después de la experiencia de Boric pueda llegar. Ahora, el tema es cómo, si podrán sostener con un centro, ¿no? Los chilenos. sí. Y el centro, yo creo, lo que tú dices, no importa que sea de izquierda o de derecha, creo que importa el ser liberales. O sea, Exacto. si es que eres si es que eres conservador, bueno, no sé, la palabra conservador tiene otra connotación, pero si eres de derecha, incluso conservador hasta cierto punto, puedes tener preceptos liberales y tener una práctica liberal. Yo ponía en un programa sobre el progresismo el otro día en la televisión, decía, el gobierno de Guillermo Lasso, con todos los peros, los errores que tuvo, era un gobierno de derecha conservadora por el origen de él, ¿no? Una persona incluso vinculada al Opus Dei, una familia, Sí. pero que en su práctica de gobierno fue liberal. Se acercó a los sectores de mujeres, GLBT, ecologistas, y no hubo ningún tipo de autoritarismo, no rayó en el fascismo. Y yo decía, la izquierda ahorita en el Ecuador está anulada en términos de progresismo Claro. o en términos de liberalismo. Solo tenemos una izquierda totalmente autoritaria, dictatorial, que coquetea con Nicaragua y Chávez, pero se lava la cara con, por ejemplo, con el presidente de Uruguay. Y se va y se da un beso con Mujica. Y claro, son admirados, pero vaya, o sea, lo que son capaces de hacer al interior de nuestro país, Es verdad. no queremos ni mencionarlo, ¿no? Entonces, los centros y los liberalismos de alguna manera, ¿no? La conciencia de los derechos, de las Debemos libertades. retomar eso y limpiar la palabra, como alguna vez hemos hablado, que acá, sobre todo en Argentina, se lo ha asociado en liberales apoyando los golpes militares, liberales ahora con Milei. No. Limpiar esa palabra que no tiene nada que ver cómo se la usa en ciertos ambientes de nuestros países. Bueno, Sofía. Claro, libertad económica y libertad de derechos, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que vayamos cerrando acá? Me parece. Y esperemos que el próximo sea con un poco más de menos nubes, por lo menos, ¿sí? Y que el Ecuador, no sé qué decirte del Ecuador, porque la verdad que, como decimos acá, uno tiene el miedo de salir de Guatemala para Guatepeor. Para Guatepeor, exacto. Y sí, el riesgo es muy grande, ¿no? Yo lo que digo es, nos enfrentamos a un gran signo de pregunta de qué tan autoritario puede ser el actual presidente, Claro. ¿no? La derecha, pero es un signo de pregunta por lo menos. Pero el correísmo no es un signo de pregunta, es una verdad comprobada, y es decir, entonces no sé qué preferirá nuestro electorado. Perfecto. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con esta nueva emisión de Las Américas Latinas, con Sofía Cordero desde Quito y yo, Santiago Farrell, desde Buenos Aires. Los esperamos en la próxima emisión. Chao. Gracias, chao Santiago. Las Américas Latinas.